Buenos días, bendecidos, primicias. Es un gusto poder estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Vinicio Barrera de El Salvador y pues es un gusto poder compartir un poco más de lo que el régimen del Espíritu trae para las naciones, ya que las primicias están por todo el mundo, tal y como se le prometió a Abraham, es decir, a esas primicias que Dios predestinó, cuando se dijo de que en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Bueno, ahora traigo mi Biblia, ya que por lo general yo nunca utilizo la Biblia cuando hago las predicaciones, porque los versos los tengo grabados en mi mente. Sin embargo, quiero dar un poco más de contexto a lo que en esta oportunidad vamos a hablar. Yo quiero mostrarte en esta oportunidad por qué, déjame poner estas lucitas, porque estoy en mi vehículo. ¿Por qué lo hago en mi vehículo? Yo lo hago en el lugar donde el Espíritu me da información y simplemente me detengo, saco la cámara y pues así comienza todo. Esto no es preelaborado. Yo nunca tengo un guión, nunca anoto versos bíblicos. Simplemente el régimen del Espíritu funciona así. Es una cuestión de revelación que está oculta ahí en el fundamento de la gracia, que es las epístolas del apóstol Pablo. Bien, ahora quiero mostrarte evidencia, porque imagino que hay muchos pensando o diciendo que lo que estoy diciendo es algo absurdo, que parece una locura. Por ejemplo, cuando yo te digo de que los personajes de los que habla Pablo, la iniquidad, entiéndase iniquidad como la mentira, la forma de torcer, entiéndase iniquidad como la levadura que leudó toda la masa, y que esa venía desde allá, dice el apóstol Pablo, desde su época. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Eso está en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y esa iniquidad vino por 20 siglos manifestándose todo el tiempo hasta que llegara el momento de la apostasía. Ya hemos explicado que apostasía no significa apartarse de la fe. Apostasía es la separación entre la letra y el espíritu para poder ver el evangelio del espíritu que está ahí oculto. Entonces, cuando yo te he dicho en varias oportunidades de que esos personajes como Jesús, Abraham, Moisés, Adán, Cristo, Melquisedec, en realidad nunca existieron. Yo no te digo esto antojadizamente, no te lo digo porque yo quiera torcer lo que está escrito. Al contrario, uso lo que está escrito, lo acomodo al espíritu y ahí sale la revelación. Entonces el apóstol Pablo habló de todos esos personajes, pero eran doctrinas para tu espíritu. Pablo no lo escribe como para que tú te quedaras en la letra. Por eso él hace la advertencia que tú eres ministro competente de un nuevo pacto, es decir, de una nueva forma de ver. Esa nueva forma de ver o nuevo pacto era el régimen del Espíritu. Pablo habla del viejo pacto y habla del nuevo pacto de la misma manera en que dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Ese es el nuevo pacto. Y no bajo el régimen viejo de la letra. Ojo, ese es el viejo pacto. Son sinónimos. Tú tienes que entender que el nuevo pacto es el régimen del espíritu y el viejo pacto era el régimen de la letra. Ahí está la letra y el espíritu. Entonces, cuando el apóstol dice, no que seamos competentes por nosotros mismos como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestras capacidades para discernir provienen del Señor, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, es decir, del régimen del Espíritu. Ese es el régimen nuevo del Espíritu, y no de la letra, mejor dicho, y no del régimen viejo de la letra,
Porque el régimen viejo de la letra o la letra mata, mas el espíritu es lo único que puede causar vida a tu espíritu que ha estado ahí destituido de la gloria. La gloria es ese espíritu, ese conocimiento, ese aroma fragante que proviene de nuestro Señor a través de la mente llamada Jesucristo por medio del régimen del espíritu. Entonces, cuando yo te he dicho a ti que Jesús de Nazaret nunca existió como un ser humano, que Melquisedec, que Abraham, que Moisés, que Adán, que Cristo no fueron personajes de carne y hueso, no te lo digo antojadizamente, sino que te lo estoy diciendo conforme al régimen del Espíritu. Pero hoy yo te voy a dejar bien claro con evidencia escrita por qué suceden esas cosas, por qué la iniquidad humanizó la doctrina. Porque esos personajes son el rudimento. Cuando yo digo Moisés, Moisés se constituye en el rudimento de una doctrina del espíritu. Abraham se constituye en el rudimento de una doctrina que es para tu espíritu. Jesús es el rudimento, ese nombre Jesús, Cristo, Melquisedec, Abraham, Moisés, son el rudimento, o mejor dicho, la letra que se constituye en el velo que es capaz de tapar los ojos de tu espíritu para que no te conviertas al Señor. Pero entonces vamos a dar un poco de contexto. ¿Por qué es que yo te vengo diciendo de que esos personajes no existen? Eso lo vamos a ver en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, del verso 20 en adelante. El apóstol dice: porque las cosas invisibles de Él. Y a continuación te dice cuáles son esas cosas invisibles. Dice: su eterno poder y deidad. 4 versos atrás te dice que el poder de Dios es el mismo evangelio. Entonces, el poder de Dios, el evangelio y la deidad, que es un sinónimo de lo mismo, dice que son las cosas invisibles de Dios. Pero dice que se hacen claramente visibles. Está hablando de cosas invisibles que tenían que hacerse visibles, pero eran invisibles. Era su eterno poder y deidad. Entonces dice el apóstol que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas las cosas invisibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo ya te he explicado que las cosas invisibles de Dios, que es su eterno poder y deidad, es decir, el evangelio del Espíritu, dice Pablo que se hace claramente visible por medio de las cosas hechas. Y no podemos tener una excusa. Pero esas cosas hechas no son un vehículo, una casa, un árbol. No es esa creación. Te está hablando de que hay algo que fue hecho por medio del cual tú podrías ver las cosas invisibles de Dios. Y ese algo era el fundamento de la doctrina de la gracia. Por eso Pablo insta a dejar el rudimento de la doctrina de Cristo para poder ver el espíritu de esa información. Entonces, las cosas invisibles son esas que te llevan a la perfección. Pero lo que no te permite ver lo invisible es precisamente esa letra que Pablo te dice en segunda carta a los Corintios capítulo 3, que mata. La letra mata. Es el espíritu el que vivifica. Pero la letra es el rudimento. Cuando tú miras el rudimento, esas son las cosas hechas. Por eso dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo por medio de las cosas hechas. Pues eso es un contexto, es una relación entre lo invisible y lo visible, pero se relaciona con el poder de Dios. De tal manera que tú no me puedes venir a decir a mí que a ti se te hace claramente visible su eterno poder, que es decir, el evangelio, porque tú estás viendo la naturaleza, porque tú estás viendo un árbol. Ahí no se te aclara nada. Por estar viendo a una persona, ahí no se te aclaran las cosas invisibles. Pero dice que se hacen claramente visibles
por medio de las cosas hechas. Eso hecho fue el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Pablo dijo en primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10, que era conforme a la gracia de Dios que le había sido dada, que Él puso el fundamento. Esas eran las cosas hechas, por medio de las cuales tú podrías ver las cosas invisibles de Dios si tú lo acomodas al Espíritu. Si tú no lo acomodas al Espíritu, tú no puedes ver entonces la gloria de Dios. Pero fíjate qué interesante lo que sigue diciendo el apóstol Pablo con respecto a poder ver las cosas invisibles por medio de las cosas hechas. Dice, pues habiendo conocido a Dios, verso 21 de Romanos capítulo 1, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y tú te preguntas, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Bueno, démosle contexto. Las cosas invisibles de Dios son claramente, su eterno poder y deidad, son claramente visibles por medio de las cosas hechas. Ese es el verso 20. Pero luego te dice en el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Tú sabes a dónde se envanecieron? Cuando llegaron a las cosas hechas. Porque si tú puedes ver las cosas invisibles de Dios por medio de las cosas hechas, pero si tú crees que solo por llegar al fundamento del apóstol Pablo, que eran las 14 epístolas, tú por eso vas a ver a Dios, tú estás equivocado. Porque tú tienes que acomodar. Tú tienes que quitar el rudimento de la doctrina de Cristo para ir a la perfección, para ver ese espíritu, ese eterno poder y deidad. No solamente por llegar al apóstol Pablo, como andan diciendo muchos ahí, de ministerios que la gracia, y ponle el nombre que tú quieras, que reinando en no sé qué. Esos que usan al apóstol Pablo y que golpean su cuerpo y que dicen nosotros tenemos la mente de Cristo porque estamos en el apóstol Pablo, pero son incapaces de ver su eterno poder y deidad porque se quedaron en las cosas vistas, se quedaron en las cosas hechas. Por eso dice que se envanecieron en sus razonamientos cuando llegan al rudimento. Eso de que se envanecieron en sus razonamientos es lo mismo que te dice Colosenses 2.8. Mira lo que dice Colosenses 2.8. Dice, te lo voy a buscar para que no digas que yo no uso Biblia. Dice Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía. Filosofía es el razonamiento de Romanos 1.21. Cuando dice que se envanecieron en sus razonamientos y que su necio corazón fue entenebrecido. Fíjate lo que dice Colosenses 2.8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía. Hace el cambio, por medio del razonamiento. Porque es lo mismo, la filosofía es un razonamiento. Y le llama huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Y aquí está la respuesta. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, que cuando llegan a las cosas hechas, que era por medio de lo que se iba a ver, lo invisible, ellos se quedaron en el fundamento. Ellos no hicieron el acomodo que se necesitaba. Pablo dice que las cosas invisibles de Dios son claramente visibles por medio de las cosas hechas, pero no por estar en el fundamento, sino que cuando tú llegas al fundamento escrito, tú tienes que acomodar eso al espíritu. Eso es sinónimo de Hebreos capítulo 6, verso 1, cuando dice que dejes el rudimento de la doctrina, o si no, tú no vas a la perfección. Si tú te quedas en el fundamento escrito, lo que está sucediendo es que tu necio corazón quedará entenebrecido porque estás usando tu razonamiento. Estás en filosofía y hueca sutileza según las tradiciones de los hombres, y escucha, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, te quedaste en las cosas hechas y no pudiste ver lo invisible porque te quedaste en la letra.
y no separaste, no hiciste la apostasía, la separación, no dejaste el rudimento de la doctrina de Cristo y caíste en filosofía, y esas son tus conclusiones. Volvamos a Romanos capítulo 1, verso 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento o filosofía, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué le llaman necio? Porque no separó, porque no apostató, no separó la letra del Espíritu, y se quedó en su razonamiento, filosofía y hueca sutileza. Verso 22, profesando ser sabios. Oye, yo conozco a muchos. Yo conozco a muchos que hacen eso. Hay uno ahí en Nicaragua que él me reta y yo lo que hago es seguirle la corriente. Y ya va a saltar por ahí, no voy a mencionar su nombre, pero él dice que yo no soy capaz de hablar con él porque él conoce bien la letra. Es lo que está envanecido, hermano. Él tiene entenebrecido el corazón, porque él se ha quedado en el rudimento y no es capaz de ver el Espíritu. Entonces dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque yo le explico a él, yo me tomo el tiempo para explicarle cómo acomodar la letra al Espíritu y poder ir a la perfección. Cómo quitar el rudimento de esos nombres como Jesús, Cristo, Abraham, Melquisedec, Moisés, Adán. Y cómo poder entender que ese es el rudimento de una doctrina para tu espíritu. Pero mira lo que yo quiero llegar, es al verso 23. Y aquí es donde yo te voy a demostrar que en realidad esos personajes nunca existieron como seres humanos. Dice el verso 23 de Romanos capítulo 1. Y cambiaron la gloria por causa de haberse metido en necedad, por causa de la filosofía, por causa de sus razonamientos. Dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto no está aquí por estar, simplemente. Dice que por no acomodar al espíritu, por no poder ver lo invisible de Dios, pero haber llegado al fundamento que son las cosas hechas, pero por no hacer el acomodo, dice que sus razonamientos los envaneció, que se hicieron necios, que su necio corazón fue entenebrecido. Y cuando todo eso sucede y por causa de estar en el rudimento de la doctrina, tú sabes lo que sucede. Es que dice que por estar ahí y no acomodar al espíritu, por no quitar el rudimento, por no pasar de la letra al espíritu, por no acomodar por medio de la mente el ejercicio de las dos mentes, que es alma y espíritu, o mejor dicho, mente natural y mente celestial, dice que por esa causa cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Tú sabes que la gloria, tú sabes que nosotros fuimos destituidos de la gloria. Pero cuando tú acomodas y pasas al Espíritu, tú has sido restituido a esa gloria. Pero si tú no logras pasar de la letra al Espíritu, entonces tú lo que logras es cambiar la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Tú quieres que te diga un ejemplo de un hombre corruptible? Adán, Moisés, Melquisedec, Jesús, Cristo. Si tú creíste que esos eran hombres, personajes de seres humanos, de carne y hueso como tú lo que hiciste fue cambiar la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Si para ti el Dios soberano anduvo hace 2000 años caminando por allá haciendo milagros, tú estás envanecido. Tú cambiaste la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Ahí no está hablando de los santos que hacen de yeso. Ahí te está hablando de que en tu mente tú suplantaste por medio de la idolatría
la gloria del Dios incorruptible, que te dice al principio, en el correcto contexto, que era invisible, pero que tú podrías verlo si te apartabas de las cosas hechas, del rudimento de la doctrina. Pero al no hacerlo, tú te envaneciste, tu necio corazón fue entenebrecido y terminaste cambiando la gloria del Dios incorruptible. Eso que te dice Romanos 1:20. Su eterno poder y deidad, esa es la gloria. Tú la cambiaste, esa gloria del Dios incorruptible, tú la cambiaste por una semejanza o por una imagen de un hombre corruptible. Esos que se jactan de tener la imagen de Dios y que la ponen por ahí y que dicen que son edificados. Lo que están viendo es carne. Cuando tú humanizas a Jesús, cuando tú humanizas a Moisés, cuando tú humanizas a Melquisedec, si tú estás humanizando a Cristo, a Adán y a todos esos personajes que Pablo dijo, tú no puedes humanizarlos, porque tú lo que estás haciendo es cambiando la gloria del Dios incorruptible por una imagen de hombre corruptible. Pero mira qué más dice: de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y en esa humanización de la doctrina, tú puedes ver cuadrúpedos, tú ves caballos por allá, tú ves jinetes, tú ves Espíritu Santo, un ave, una paloma. Tú ves también en la iniquidad, dice de reptiles, tú ves a un diablo allá hablando en forma de serpiente, porque lo que hizo el hombre por no entender la gloria de Dios fue humanizarla. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de reptiles y de cuadrúpedos. Todos caen en una misma red. Todo el que se cree cristiano tiene un pesebre, tiene un niño Dios, tiene un apocalipsis con cuadrúpedo, tiene un Espíritu Santo en forma de paloma, tiene un Satanás como una serpiente. ¿Tú sabes por qué? Porque cambiaron la gloria de Dios. Por eso es que yo te he dicho reiteradamente que esos personajes no existieron, que esas son doctrinas para el espíritu. Si tú no entiendes que Jesús, Cristo, Adán, Moisés, Abraham, Melquisedec y los demás, si tú no entiendes que son doctrinas para el espíritu, que solamente las podrás ver, como dice el verso 20 de Romanos 1, que son las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, dice, que tú las vas a ver por medio de las cosas hechas, es decir, por medio del fundamento de la letra, pero separándolo por medio de la apostasía. Es decir, apostasía es sinónimo de quitar el rudimento para ir a la perfección, de acomodar lo espiritual, lo que está oculto en la letra, a tu espíritu, de no ver la letra sino el espíritu. Si tú no haces eso, que solo es a través del régimen del espíritu, entonces tú vas a cambiar la gloria. Tú has cambiado la gloria del Dios incorruptible. Tú andas creyendo en cuadrúpedos, en aves, en reptiles, en hombres, como dice Romanos 1:23. Despierta tú que duermes. No te quedes ahí. Escucha estos programas. Yo te he venido diciendo que esos personajes nunca existieron. Y tú no me has creído. Porque tú estás envanecido. Porque tú estás en tu filosofía. En tus propios razonamientos, dice Romanos 1. Y tu necio corazón fue entenebrecido. A ti te gusta la letra. Tú te sientes grande hablando de los rudimentos. Y cambiaste la gloria de Dios. Esa gloria de Dios incorruptible. Eso invisible que dice Romanos 1:20. Lo cambiaste por una imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí están, mira. Hombre corruptible. Adán, Moisés, Abraham, Jesús, Cristo, Melquisedec. Reptiles. Ahí te la dan convertido en serpiente. Mejor dicho, Satanás convertido en serpiente. Aves, pues, lee la iniquidad y vas a ver un ave ahí, era el Espíritu Santo, era una paloma.
Cuadrúpedos, tú vas a ver cuadrúpedos allá en Apocalipsis. Eso está lleno de animales, está lleno de hombres, todo se humanizó. Ese fue el delito. Eso te mantiene envanecido. Tú no eres un cristiano. Tú lo que eres es un ignorante que está en los razonamientos de su propia mente. Tú has cambiado la gloria de Dios. Por eso Pablo decía por allá por Gálatas que un poco de levadura leuda toda la masa. Pero también dice en Romanos 11:16 que si la primicia es santa, lo es el resto de la masa. Yo te estoy trayendo la primicia santa. Si tú me entiendes y comienzas a acomodar, irás limpiando todo eso que ha sido contaminado por 2000 años por medio de la iniquidad. Un saludo para toda la iglesia de Jesucristo, el que está en tu mente. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube. Busca en YouTube La Gracia y el Régimen del Espíritu y suscríbete ahí para que te lleguen todos los mensajes. O puedes buscarme en la página, en el grupo de Facebook llamado también La Gracia y el Régimen del Espíritu. Yo estaré subiendo más programas y pues destapando esta mentira. Destapando esta mentira. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Un saludo a todos mis hermanos, a toda la iglesia de Jesucristo. Muy pronto estaremos llegando a tu país por medio de estos mensajes y quién sabe si un día yo pueda visitarte y poder compartir contigo esta palabra poderosa que solamente trae el régimen del Espíritu. Chao, un gusto.